ya, creo que ya estuvo. Gracias. Buenos días. Eh, Bien, pues lo que eh, van a escuchar de mí en los próximos minutos es, pues eso es una introducción, nada más las ideas que se manejan en análisis topológico de datos, eh, y es pues muy introductorio el tema. Parte de la idea es que pues que surjan preguntas y si hay algo que quisieran que se detallara, pues más bien lo viéramos. eh, pero bueno, entonces, ¿qué es esto del análisis topológico de datos? Eh, Estaba al revés, perdón. Es una técnica para la exploración de datos. Eh, Sí, no voy a hablar aquí del ciclo completo del análisis de datos, pero para lo que se usa es pues para buscarles algo a los datos. Ajá. Buscamos verles algo antes de empezar a hacerles preguntas o de empezar nada, quisiéramos verlos. De hecho, eso es algo muy, pues como que muy natural y en lo que empieza y en lo que termina todo esto del análisis de datos. Al final lo que producimos o lo que enseñamos es alguna gráfica, algún dibujo o algún diagrama de colores o de alguna manera, pero algo visual. Ujú. Algo pues que nos permite de la vista sacar conclusiones. Ahora, hay pues una anécdota aquí que alguna vez le escuché a José Antonio de la Peña sobre esto de ver y del procesamiento. Y es que antiguamente pues se pensaba que el ojo humano era una cámara perfecta. Ajá. Y actualmente pues se ha descubierto que la verdad no es tan perfecta. Y lo que nos permite ver es mucho del procesamiento que el cerebro hace de lo que el ojo humano sensa o de los datos que percibe. Entonces pues en nuestra vida diaria hay un procesamiento de datos y una parte de visión que está dentro de nuestro cerebro sucediendo. Y esto es un poco, pues algo que se sigue buscando en el análisis de datos. Ujú. A partir de datos queremos ver cosas. Ujú. Ahora, todo esto parte de una premisa y es una premisa que hay que tener bien clara. Y suponemos que los datos tienen una forma y esa forma tiene un significado. Ujú. Suponemos que los datos de cómo están, el hecho de que estén unos en un grupito, otros en otro grupito, eso significa algo. Estamos suponiendo, hay una premisa ahí que pues es importante tenerla clara. Ujú. Entonces es algo que tenemos y pues esa premisa es la que me permite en algún momento pues separar mis conjuntos de datos en sanos, enfermos, o dependiendo de lo que esté estudiando, ¿no? Pero es una de las primeras cosas que al ver los datos y si los ven grupitos, pues ya hay eh, un significado que deduzco, ¿no? Hay pues otras cosas que puedo estar buscando y es parte de lo que vamos a estar hablando. A lo mejor los datos están en ciclos y esos ciclos representan algo, alguna periodicidad o alguna continuidad que se puede ir de un lugar a otro sin pasar eh, por algún tipo eh, de datos, ¿no? Bien. Entonces, hay una gráfica que quiero enseñar que también, pues, nos ilustra esto de cómo podemos sacar conclusiones nada más de ver las cosas. Ajá. Entonces pues dice un ejemplo inocente, a lo mejor no tanto, es un diagrama de la red de relaciones sexuales en un grupo de personas. Entonces, bueno, a lo mejor no está muy claro, pero hay pues muchos que son monogamios. Eh, bueno, los azules son los hombres, los rojos las mujeres. Pues hay hombres, digamos, mujeres, digamos, hay de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera. Y pues ahí dice cuántos en este grupo de estudio. Pero pues ya luego empieza uno a ver, además de ver, pues cosas interesantes, ¿no? Ahí hay un ciclo de unos que
pues a lo mejor unos se creen monogamios, los de los extremos, monógamos, pero pues, están enredados ahí en un ciclo, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues nada más de ver aquí puede uno empezar a sacar conclusiones, ¿no? Y es nada más de poder haber representado la situación en algo visual. Uh-huh. Y de ahí empieza uno a sacar conclusiones. Bien, entonces, bueno, puede uno tardarse ahí horas viendo cosas interesantes. Bien, entonces hay una cuestión importante en esto de los datos, y es, pues el tema del que estamos hablando es topología, y con la topología lo que vamos a querer estudiar es una nube de datos. Ahora, en esa nube de datos, para la topología, pues no hay mucho más que puntos sueltos, puntos separados, puntos sin ninguna topología. Se llama una topología discreta, trivial, o sea, cada punto está solito. Uh-huh. Sin embargo, pues eso no me sirve de mucho. Lo que necesito es una noción muy importante para la topología, y es la noción de cercanía. Uh-huh. Esa noción de cercanía es la que me permite hacer los estudios, y es una noción que es, pues que es importante. Ajá. ¿Por qué? Porque pues pues al final también es una premisa, o es una manera, o es una forma que voy a usar, y no solo en topología, sino en cualquier parte que haga yo del análisis de datos, y es ¿cuándo voy a decir que puntos o mediciones o cosas son cercanas? Uh-huh. Necesito introducir una métrica, una distancia, una manera de medir. Uh-huh. Y esa manera de medir, pues a veces viene con los datos y a veces no. Ajá. O a veces viene una y a lo mejor no es la mejor o la buena. Uh-huh. Entonces, bueno, este es un comentario nada más. En general van a estar apareciendo aquí muchas gráficas. A los que pues conocen algo de teoría de gráficas, pues van a ver que aquí está plagado de gráficas en todos lados. Entonces por eso menciono, de hecho la topología de un conjunto de puntos se puede expresar a través de una gráfica. Entonces es una primera gráfica que empieza aquí. Pero en lo que quiero hacer énfasis en esta página es sobre la distancia. Los puntos vienen pues en principio separados, y hay que introducirles una métrica o una distancia para poder definir las vecindades y la cercanía. Ahora, esa distancia, en mi manera de ver las cosas, es crucial. Uh-huh. Normalmente uno toma las cosas como vienen, con una distancia euclidiana, vienen como puntos y los piensa uno en un espacio euclidiano, pero a lo mejor esa no es la mejor manera de ver las cosas. Creo que aquí hay que preguntarse bien qué representan los datos antes de ver si la distancia con la que vienen o la distancia que voy a usar sería la más adecuada. Y voy a poner un ejemplo muy simplista, pero de cómo puede, pues, o cómo por qué es importante considerar. ¿A quién? Pues a los expertos de dominio, que son los que me van a decir esos datos realmente qué representan y cuándo puedo decir que están separados unos de otros. Entonces, un ejemplo simple, vamos a pensar que tenemos una medición, que son los años de la edad, pues que si es de una persona, pues tiene uno sus fechas de nacimiento, los años, su edad. Ahora, en una persona, pues al principio es más crucial su desarrollo. Un año, en sus primeros años, pues hay mucha diferencia entre el primero y el segundo año de vida, en cómo se va desarrollando la persona, en los cambios por los que está pasando. En cambio, entre el 50 y el 51, pues es distinto cuál es el desarrollo, cuál es el cambio. Entonces, por eso puse una persona, pues al principio tiene un desarrollo muy acelerado y al final de su vida, pues es menos. Si estamos viendo años en la civilización, en un pueblo, en el desarrollo de la humanidad, pues ahí es al revés, ¿no? Ahí al principio,
era más lento el desarrollo, y en los últimos años, pues se puede ver con todos estos temas, ¿no? El desarrollo es aceleradísimo. Entonces, como que un año aquí y un año acá, pues depende de dónde. Si estaban al principio, debe tener como una medida, y si estaban al final, debe tener otra. Sí, espero que el ejemplo más o menos ejemplifique el punto, ¿no? O sea, depende de qué datos estoy hablando, qué tan distantes o qué tan diferentes puedo decir que son. Bien. Entonces, en topología, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es buscar lo que se llama invariantes. Ahora, esos invariantes, ¿qué es lo que me van a servir? Pues, digamos que queremos ver los puntos, ver de alguna manera los datos, y estamos pues limitados porque solo podemos ver en 2 o en 3, o luego nos ingeniamos para poner otra dimensión en tonos de color o en formas o en grosores de algo para tratar de ver 4 dimensiones en un dibujo, y a lo mejor se nos pueden ocurrir, pero es bien limitado, ¿sí? Si queremos ver muchas dimensiones, pues necesitamos hacer algo, y hay muchas técnicas. Entonces, lo que vamos a hablar es de las técnicas de topología que me ayudan a visualizar o a entender la forma de un objeto. Entonces, la topología, ¿qué es lo que hace? Estudia invariantes bajo deformaciones continuas, digamos, esa es la definición que han de haber visto en algún curso. Ejemplos de deformaciones continuas, traslaciones, rotaciones, estiramientos. Entonces, lo que hace la topología es, pues dado un conjunto de puntos, ejemplificado ahí, le da lo mismo si está así que si está así. Para la topología estos dos son la misma cosa y me va a decir la misma información de estos dos conjuntos. Eso tiene, pues sí, algunas ventajas, otras desventajas, ¿sí? Obviamente. Bien. Entonces, estas pues, técnicas de construir invariantes, pues que me permiten, por un lado, pues simplificar representaciones de un objeto. Para representar este objeto, pues necesito todos los puntos que están ahí. Y para la topología va a ser lo mismo que este objeto, que necesita menos datos para representarse. Entonces, de alguna manera me permite simplificar la representación de las cosas y me va a permitir también, y eso es lo que vamos a usar, contar componentes conexas, o sea, pedazos, grupos de los puntos. Me va a permitir también encontrar hoyos o ciclos o huecos. Entonces, eso, pues la topología, ¿cómo lo hace? Lo hace construyendo lo que se llama un complejo simplicial. Entonces les voy a decir rápidamente la idea de cómo se construye y pues luego hay cosas que me voy a saltar, obviamente, ¿no? Entonces tengo una nube de puntos y en esa nube de puntos voy a escoger una distancia, un radio. Empiezo con un radio que le vamos a llamar epsilon, y lo que voy a hacer es, para cada punto voy a poner un disco o una bolita, según la dimensión, de ese radio con centro en el punto. Y lo que voy a hacer es fijarme en las intersecciones de estos discos o de estas bolitas. Entonces, cada vez que hay una intersección entre dos, voy a poner una arista entre los centros. Eso para todos. Y cada vez que hay una intersección, triple intersección, voy a poner un triángulo para estos 3 puntos. Entonces, lo que construyo, lo que queda ahí, esas vértices, aristas y caras, es lo que en topología se llama un complejo simplicial, que son cosas de dimensión 0, 1, 2, o sea, hay intersecciones cuádruples, va a haber cosas de dimensión 3, etcétera, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si hago el radio muy grande?
Ajá. Y muy grande, quiero decir, muy grande, o sea, que cubra todo. Pues obtengo algo que es todos contra todos. Es una cosa ahí enorme, es un bodoque que además es trivial y no me da ninguna información. Ujú. Entonces, lo pongo porque pues es importante con qué radio empecé. Ajá. Lo que se hace entonces es pues considerar todos los radios. Ujú. Entonces lo que se va haciendo es construir una secuencia, se llama una filtración, ajá, de complejos simpliciales para cada radio. Entonces empiezo con un radio chiquito donde nomás tengo los puntos, todos separados, no hay nada. Y conforme empieza a crecer el radio, pues estos se empiezan a juntar, ajá, primero por aristas, luego por triángulos, etcétera. Uh-huh. Entonces voy formando hasta que llego al donde está todo junto. Uh-huh. Entonces eso se va haciendo, pues ¿cómo? Creciendo el radio y obtenemos lo que se llama esta colección de complejos simpliciales. Ahora, aquí empiezan a aparecer pues cosas o problemas interesantes. O sea, aquí los dibujitos son poquitos puntos, ¿no? Pero pues, lo que quiere uno analizar son muchos, son millones. Entonces hay que empezarse a preocupar en, pues primero, dados los millones de puntos, ¿cómo voy a poder encontrar estos complejos simpliciales? ¿Cómo los voy a poder ir construyendo? ¿Y cómo los voy a poder ir representando? Porque luego voy a querer encontrarles a estos, pues los invariantes topológicos. Uh-huh. Entonces, pues hay problemas de, pues el primero, a ver, para irlos construyendo necesito yo ir sabiendo la distancia que hay entre estos dos para ver si estos discos se intersectan. Entonces, dado 1.000.000 de puntos, necesito una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 de todas las distancias de todos contra todos. Entonces, pues el problema ya se me complicó, uh-huh, porque ya ahora tengo más datos que empezar a manejar. Uh-huh. Entonces, pues el problema práctico pues va surgiendo conforme se va desarrollando la parte teórica, ¿no? Pero al final voy a hablar de cómo se hacen las cosas. Ahorita nada más lo que quería mencionar es estos complejos de cadena quedan representados cada uno en un árbol. Uh-huh. La estructura de datos que se utiliza para codificar el complejo simplicial es un árbol. Y otra cosa que también relaciona con gráficas es que puedo fijarme en lo que se llama el 1 esqueleto, que son nada más las cosas hasta dimensión 1, o sea, los puntos y las aristas. Es una gráfica y hay ya mucha teoría desarrollada acerca de cómo encontrar los invariantes, diferentes tipos de invariantes de una gráfica, y eso se puede usar pues también en este punto. Ahora, en la práctica, eso es más que suficiente. Cosas de dimensión 2 y 3 pocas veces se usan. Entonces, en el fondo estamos lidiando con gráficas de diferentes formas. Bien. Entonces, tenemos que se van formando estas filtraciones a partir de ir aumentando el radio. Uh-huh. Filtraciones de complejos simpliciales. Y esta filtración pues tiene un nombre. Ahora, a partir de estas filtraciones, lo que se hace es, se calcula la homología. La homología es, pues, un grupo, ajá, que básicamente lo que me hace es contar cuántas cosas hay de cada dimensión. Entonces, en dimensión 0 me va a contar cuántas componentes, en dimensión conexas, cuántos pedazos hay. En dimensión 1 me va a contar si hay huecos, si hay ciclos de dimensión 1, dimensión 2, si hay huecos de dimensión 2, etc. Y al final de cuentas, lo que se encuentra es un número que tiene que ver con la dimensión de esos grupos de homología, que se llama el número de Betti, y esos números se ponen en en algo para verlos, quedamos que habría que ver cosas, ¿no? Entonces, al final, con lo que termina uno es con estos códigos de barras. Estos códigos de barras que me dicen,
pues para la distancia, ajá, cuál va siendo la dimensión del complejo simplicial, de la homología del complejo simplicial. A ver, déjenme resumirlo aquí. Aquí se ve un poco mejor. ¿A qué me refiero? Entonces, aquí va sobre el eje de las X, es la epsilon. Y me voy a ir fijando en, este es el primer número de beta 0, o sea, cuál va a ser la homología en dimensión 0. Entonces, la homología en dimensión 0, conforme voy empezando a recorrer el radio que damos, pues eran nada más los puntos solitos, ahí no hay nada más que cada punto por su cuenta. Esos son todos estos pedacitos rojos del código de barras. Ajá, conforme voy empezando a crecer, unos se van juntando. Ajá. Entonces, de alguna manera, esa componente se pierde. Ajá, ese pedazo no subsiste, ya hay menos pedazos, porque hay unos que se juntaron. Ajá, hasta que decía yo, llego a la epsilon más grande y ya nada más hay un pedazo todo ahí amotinado, conglomerado, junto. Eso es lo que va pasando en esta dimensión. Ajá, que me va contando las componentes. La siguiente dimensión, que me va contando los ciclos. Ajá. Entonces, primero no hay ciclos, hasta que en un momento empieza a juntarse, debe ser el primero, ¿no? O el triangulito de arriba. Entonces, empiezan a juntarse y van formando ciclos. Ahora, luego esos ciclos en algún momento se tapan, los tapa un triángulo, y es cuando desaparecen aquí. Esto es cuando al ciclo que había lo tapa un triángulo. ¿Ok? Y bueno, etcétera, en las demás dimensiones. Entonces, el proceso del análisis topológico de datos, a partir de estos, obtengo estos. Esto es lo que termino viendo, esto es lo que me termina enseñando. Pues ahora hay que interpretar eso, ahora hay que entender estos códigos de barras. Pero esto es, pues esto es lo central, o la parte central que se hace. Ahora, a ver, déjenme regresar un momento. En este análisis, y por eso se pone de esta manera, lo que se buscan es las barras largas, las barras que duran mucho tiempo. En el dibujo, pues aquí hay, digamos, 3 barras de dimensión 1, que representan 1, 2, y deben ser estos 3, ¿no? Estos 3 ciclos. Lo que me interesa es, pues eso, ver las barras largas. Las barras cortas son, pues se pueden pensar como ruido, ¿no? Son cosas que aparecen por un momentito y luego desaparecen. Entonces, lo que quiero encontrar en este diagrama son las barras largas. Pero luego quiero, pues de alguna manera, poder regresarme. O sea, quiero ver esas barras largas, dónde están en mis datos originales. Recuerden, aquí en el dibujo pues está bien fácil, ¿no? Veo esta barra larga a cuál corresponde. Pero en los millones de datos, pues debe haber una manera que me pueda yo, digamos, regresar. Y para eso hay pues una parte técnica que es, pues lo que se hace es, pues encontrar estas barras largas representan generadores o ciclos en el grupo de homología, y esos generadores son los que tengo que identificar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues nada más aquí para resumir el proceso de qué es los pasos de los que consista el análisis topológico de datos. Entonces, a partir de los datos, se construye una filtración, que es una asociación de espacios topológicos. A partir de ello se construyen unos módulos, que es donde están los grupos de homología.
y a partir de ellos se construye el código de barras, que son las dimensiones de esos grupos de homología. Ese es pues el resumen de qué es lo que se hace. Ahora, pues hay variantes, hay diferentes maneras de hacer algunas de las cosas, o más bien combinaciones de estas técnicas con otras técnicas. Entonces, a eso es de las que voy a mencionar un poquito, ya nada más casi para terminar. Y una es, y el cálculo de la homología aquí lo ejemplifiqué pues con los complejos simpliciales, construyendo los complejos, y luego hay que, pues decía yo, después de la matriz de distancias hay que construir lo que se llama la matriz de fronteras, y a partir de la matriz de fronteras es que se construyen las dimensiones de los grupos, y se encuentran sus dimensiones. Hay otras maneras de calcular la homología de una gráfica, y es con teoría de Morse discreta. Entonces, esto simplifica un poco los cálculos, y es pues lo que normalmente conoce uno como teoría de Morse, pues nada más con valores discretos. Hay otras combinaciones, y es, otra vez decía yo, es crucial la distancia, es crucial cómo estoy metiendo mis puntos en el espacio euclidiano. Entonces, y eso es lo que me define la topología. Entonces, hay técnicas también para definir la topología usando herramientas como estos self-organizing maps, en donde, pues sí, no es tan arbitraria la manera de empezar, ¿no? Hay otra pues versión, ¿sí?, del análisis topológico de datos, que no es usando la homología persistente, sino es usando pues esto que le llaman mapper. ¿Qué es lo que sea? La idea de fondo es, tengo unos datos, como pues así, puedo pensar en este pantaloncito de datos, y tengo funciones que son algún tipo de proyección inteligente, una manera inteligente que encuentro de proyectar las cosas. Y con esa proyección lo que quiero es poder reconstruir la forma original a partir de los niveles, o lo que se llaman superficies de nivel. Entonces, es más o menos la misma idea que en la teoría de Morse. Si ustedes se acuerdan, en la teoría de Morse también lo que se va haciendo es viendo las superficies de nivel y viendo en cada nivel cómo va cambiando la topología. Entonces es un poco la misma idea. Conseguirse una función proyección inteligente que me permita ir reconstruyendo la forma original a partir de los niveles. Entonces, ese es algo que se usa, y pues aquí es donde se puede combinar pues con técnicas de aprendizaje de máquina para una buena elección de estas funciones. Entonces, pues esto es cómo se va conectando estas ideas con otras ideas, cómo se van combinando. Y hay un ejemplo que usa esta compañía que mencionaba Helio, Ayazdi. Ayazdi, pues está muy ligada a la historia de este tema. Gunnar Carlsson es un topólogo de hace muchos años, muy prestigiado, y hace aproximadamente unos 10 años empezaron a usar estas ideas topológicas para el análisis de datos. Pues a la fecha hay una compañía creada por él y un grupo de topólogos, pues que se dedica a eso, a hacer software a la medida para el análisis de datos, y pues es una compañía que vende en millones sus sistemas, que cotiza entre los 10 primeros lugares de la bolsa en Estados Unidos, y
pues se menciona porque, pues eso, está ligado con la historia del análisis de datos. Fueron los primeros que empezaron a aplicarlo en cosas, pues ya comerciales, y pues ha tenido mucho éxito. Entonces, pues eso, espero que sirva de motivación para, pues, entender no solo estas, ¿no? Sino todas las técnicas, porque al final de cuentas el software que ellos usan, como decía, no nada más hace homología persistente, sino combina, ajá, pues, las diferentes herramientas que hay de análisis de datos, pero utilizando mucho estas ideas topológicas. Entonces, este es un ejemplo que ellos usan de, pues, la combinación de cómo se van haciendo estas técnicas. Lo que más o menos hacen es, tienen una nube de datos, ajá, hay una función, que en este caso es la función altura. Entonces la técnica lo primero que hace es separar esta en diferentes, es una técnica como de clusters, ajá, de juntar los puntos que tienen puntos parecidos, pero los separa en conjuntos que no son ajenos, sino que tienen intersección. Luego lo que se hace, esa intersección es la que me ayuda a ver dónde voy a poner las aristas. Entonces se obtiene un tipo de clusterización, pero donde hay algo extra, y es qué relación había entre los clústeres. Y pues a partir de ahí se empieza a usar los invariantes topológicos, que van diciendo, pues sí, a los diferentes parámetros cómo se fue haciendo la descomposición, y luego se pueden comparar las cosas, ¿no? Entonces, eso es las ideas que usan ellos. ¿Qué se ha hecho con estas técnicas? Pues aquí es uno de los primeros papers que salieron de aplicación de la homología persistente, y fue para el entendimiento o, pues sí, comprensión de pues de este mapa. De alguna manera, lo que hacen es imágenes blanco y negro, las descomponen en, pues, este mapa de parchecitos. Ajá. Y luego en ese mapa de parchecitos lo que van haciendo es encontrar lo que está aquí marcado en color, que son generadores, ajá, y son generadores de unos ciclos. Y lo que pasa es que esos generadores lo que me van a servir es como una base para poder descomponer todo ese mapa en términos de esos tres generadores. Y pues lo que se hace es ver que en realidad este mapa, bueno, lo pinta uno así plano primero, pero está enredado, está armado como una botella de Klein. Bien, entonces sirve pues para representar de una manera más sencilla cualquier imagen en blanco y negro que caiga dentro de estas, ¿no? En base a esos tres generadores. Entonces es una de las primeras aplicaciones que encontraron. Hay otras que vienen en la página de YASDI que son sobre cáncer de mama, y pues pues sí, primero agrupar, clasificar la enfermedad en diferentes tipos, y luego poder, las aplicaciones es poder ver los tratamientos, en qué grupos cada tipo de tratamiento tiene mejor efecto. Ajá, porque pues en todo esto del cáncer son tratamientos carísimos, y darle un tratamiento a alguien cuando no le va a funcionar, pues es un poco un desperdicio, ¿no? Entonces hay que pues ir viendo los tratamientos, cómo influencian. Entonces para eso se hacen estas clasificaciones de los tipos de cáncer. Ahora mencionaba yo algunos de los retos. Y hay pues unos que les puse yo teóricos, no porque sean menos o más teóricos que los que voy a poner después, sino porque a mí se me hacen más lejos de mi entendimiento. Entonces por eso les puse más teóricos.
Y hay una parte, pues, estadística muy de fondo que yo, pues, no acabo todavía de digerir o de entender bien. Y, a ver, más o menos yo lo veo así. Al final de cuentas, los datos que estamos o que vamos a analizar son datos, pues, que vienen de mediciones de la vida real, de, de algún fenómeno real, de algo que está pasando. Ujú. Y normalmente cuando eh, sí se pueden ver esos datos vienen en lo que se llaman distribuciones normales. Ajá. O sea, están los datos y los datos rara vez están distribuidos uniformemente, raramente están todos parejitos así, digamos que supongamos que se acomodan en una esfera, es no es lo normal o no es lo común de los datos que se acomoden uniformemente, que estén todos distribuidos así muy parejitos, sino pues hay estas distribuciones normales, los datos pues, van a tender a juntarse más en alguna parte de la esfera. Entonces, ¿qué tanto estas técnicas realmente consideran esa parte estadística de los datos? De que los datos, pues aunque sí estén en una esfera, no van a estar muy uniformes, de manera como se dan en la naturaleza. Entonces, pues es una parte que pues sí es importante. Entonces, pues sí hay investigación sobre estas cosas, o sea, ver cuando son complejos aleatorios, cuando se dan así, si realmente estas técnicas son estables, ajá, ante pues, las variaciones de los datos. Hay otras cosas prácticas, uh-huh, y otra es, al final de cuentas yo obtengo unos invariantes topológicos que me hablan sobre mi objeto original. Pero ¿qué tanto voy a poder reconstruir el objeto a partir de esos invariantes? Pues no está muy claro, ¿no? O sea, sí me dan muchos datos del objeto original, pero así como poder reconstruirlo todo, pues no es siempre posible o fácil. Uh-huh. Entonces, ¿qué se puede o qué no se puede para poder después hacer inferencias sobre el objeto original? Entonces son cosas prácticas y pues se relacionan con las dificultades técnicas que hay para operar o para hacer todos estos cálculos. Al final de cuentas, como les decía, sí son cálculos de matrices grandes. Todo lo que mencioné de la homología persistente es álgebra lineal. Ajá, son matrices y pues hay que pensar una manera inteligente de manejar esas matrices. Sí son matrices de estas con muchos ceros, pero pues hay que aprender a manejarlas, hay que aprender a hacer cosas con esas matrices grandes para que se puedan meter a la computadora, porque así el pizarrón en teoría, pues sí se puede y hay las cosas, pero pues que quepan en la computadora a la mera hora para hacer los cálculos, pues es donde se empieza a atorar uno. Otra cosa que pues a mí se me hace que es importante es, al final de cuentas, todas estas técnicas, mencionaba yo, me dan un código de barras. Pues habría que entender también una manera de comparar esos códigos de barras. Uh-huh. Como poder definir una especie de distancia entre esos códigos de barras para que yo pueda decir este código de barras es parecido a este otro o no. Uh-huh. Entonces, pues también hay ahí pues un estudio o una parte que aportar en cuanto a cómo compararlos de la mejor manera, cómo poder llegar a conclusiones también a partir de ellos. Entonces, pues eso es lo que quería platicarles. Está mi correo. Y esta liga que viene al final no es mía, no es nada conmigo, pero es una introducción con toda la parte matemática que me salté sobre el análisis topológico de datos. Entonces ahí viene bien la definición de homología, de números de Betti, de todas esas cosas que aquí no dije pues parte por el tiempo, ¿no? Pero si alguien está interesado en ver la parte matemática, ahí está, bueno, está la de la parte 1 y hay 5 partes. ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta? Ahí atrás.
Buenos días y muchas gracias. ¿Qué tal? La verdad, muy interesante la presentación, muy sencilla. Me parece que entendí un poco. Tengo 3 preguntas. Sí, La primera, desde el punto de vista de aplicación y de uso de estas herramientas, pues ya hay software, ya hay herramientas para poder utilizarlos y aplicarlos en acciones. sí. Sin embargo, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista académico, la formación de, pues básicamente los matemáticos llevan topología, pero los ingenieros no. Entonces, me gustaría que dijeras un comentario respecto al hecho de usar este tipo de herramientas, ¿verdad?, tan importantes, sin tener las bases teóricas que nos diste la liga y que me imagino que es toda una profesión. La pregunta en concreto es, ¿vale la pena rascarle a la parte básica de la topología? O mejor, como MATLAB, LabVIEW y infinidad de bibliotecas, ¿verdad?, de análisis, usarlos y aplicarlos y vender productos de aplicación. Eh, sí, a ver, yo creo que la respuesta es un poco como en todo. A ver, sí lo puedes usar sin saber. O sea, si bajas las librerías y metes tus datos y le das clic, clic y sale algo. Y nadie te preguntó si sabías que era un grupo de cohomología o de homología, ¿no? Sí. Y seguro puedes sacar conclusiones de lo que te arroje el sistema. O sea, tienes ahí un código de barras y pues sí, algo podrás decir. Ahora, lo que pasa con todo este software es que pues muchos son librerías y no es tanto un paquete al que le des clic, clic. Para realmente poder usarlo en tus datos, pues sí vas a tener que entender un poquito cómo funcionan las librerías. Entonces, para entenderlas, sí hay que tener una idea de pues qué estás buscando, qué están haciendo, cómo los vas a adaptar, qué importa que le muevas aquí o no le muevas allá. Sí, más o menos me explico. Entonces, pero en el fondo no es mucho lo que tienes que entender de topología, o sea, no te tiene por qué dar miedo leerlo. Ajá. Y te aclara mucho el cómo funciona en el fondo la idea. Entonces sí no es necesario, pero sí es útil. Tal vez esa es la Ya no me respuesta. preocupo de no saber topología No, matemática para no, entrar a y este para método. leer eso está muy básico. De hecho, esa introducción está muy, muy, muy básica. Empieza con conjuntos y funciones y todo muy elemental. Mil gracias. Gracias. No, no. Bueno, una pregunta. Una vez que ya tenemos dominada esta parte teórica, ¿Dónde están eh, preguntando? perdón, por acá en Aguascalientes, vía remota. Ok, sí, perdón, yo busco Una acá. disculpa, perdón. Sí, Sí. Sí, está muy interesante todo este tema y bien, tengo esta duda. Una vez que se ha dominado la parte teórica, por ejemplo, ¿qué librerías son recomendables para tratar este tipo de temas? sí. Sí. Hay Hay varias. varias. Sí, ok, perdón, es que hay que esperar al micrófono. Sí hay software y librerías. El primero que yo aconsejaría explorar es uno en R. Sí, de hecho en R hay un paquete que nada más pone uno así, instalar con todas sus dependencias TDA con mayúsculas y baja y viene y tiene la mayoría de las cosas que hemos mencionado aquí. Uh-huh. Tiene la parte de homología persistente y tiene la parte del mapper. Entonces, R yo creo que es el primero. Hay en Python, también hay uno que creo que se llama Python Mapper. Y también tiene la parte del mapper y la parte de la homología persistente. Y esos son pues los dos más recientes, digamos, que han incorporado software previo. Entonces hay uno que surgió antes, que se llama Dionysus, que es el primero que empezamos usando, pero ya está incorporado en
en R. Sí, entonces yo creo que R es el con el que hay que empezar, y si hay algo que no encuentras ahí, pues sí, ya buscarle un poco más. Perfecto, muchas gracias. ¿De qué? ¿Más comentarios, dudas? ¿Alguna otra pregunta? Ciudad de México, Aguascalientes.